Estamos de regreso a las 8:45, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y en esta parte de las entrevistas vamos a conversar con el licenciado Oscar Chile Monroy sobre las modificaciones, sobre los cambios fiscales que entran en vigencia el próximo enero del año 2013. Estos cambios son al impuesto sobre la renta. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cuáles son esos cambios que entran en vigencia? Bueno, primeramente, el 31 de diciembre vence la vigencia de la ley actual, que es el decreto 2692. Entra obviamente en vigencia la nueva ley que está contenida en el decreto 10-2012. El 31 de diciembre, no el 1 de enero. Perdón, el 1 de enero. El 1 de enero, 0 horas, 1 de enero. O sea, cuando estamos celebrando nosotros y todo... Ahí hay que estar dando la bienvenida a la nueva ley que nos viene a lo mejor vamos a estar celebrando las inconstitucionalidades, sí. Pero eso vamos a hablar más adelante. A partir del 1 de enero. Y obviamente el objetivo de esta nueva ley, su objetivo principal, es incrementar la carga tributaria a todos los tributarios en general, es decir, desde el grupo de empresas, empleados, asociaciones, centros educativos que también van a ser afectados. En general, ese es el panorama que nos recibe el año nuevo, con un aumento de impuestos y que obviamente la mayoría de los tributarios van a pagar más impuestos. Ese es el objetivo general de haber promulgado la nueva ley del impuesto sobre la renta. Exprimirnos más, así, sencillo. ¿Cómo nos van a exprimir más los señores del gobierno con este paquetazo fiscal? Bueno, para hacer un resumen, en el caso de las empresas tienen incremento de tarifas. Por ejemplo, en el régimen general que hoy día se llama así, el otro año tendrán que pagar una tarifa del 6%, hoy día es un 5%. Es un 20% de aumento. Es un 20% de aumento. Adicionalmente, también van a estar afectadas las rentas que le llaman de capital en la nueva ley, el impuesto a las utilidades que pagará un 5%, actualmente es un 3%. Ahí estamos hablando de un 60% de aumento. Luego, en el año 2007, incrementa un 1% más la otra tarifa, que es un 7%. Adicionalmente, se duplican los intereses, el impuesto a los intereses, que actualmente es el 5%, será un 10%. Y aquí es donde quiero tocar un punto. Un aumento del 100%. Sí, porque actualmente esos intereses que no son objeto de retención en una tarifa del impuesto de productos financieros, son sujetos al impuesto a la renta del 5%. Y ahí hay un problema, porque hay muchas entidades, principalmente las entidades de microfinanzas, que tienen diríamos, la práctica de su labor de prestar dinero a los microempresarios. Muchos de ellos actualmente están tributando el 5%. Ya con la nueva ley les aumenta el 100%. Y aquí hay un punto que me imagino yo pegarán el grito en el cielo, las cooperativas de ahorro y crédito, que salen afectadas porque dentro de las exenciones no quedaron las cooperativas. Hay una exención en las cooperativas en un rubro, en las actividades lucrativas, pero las actividades de percepción de intereses se clasifican como renta de capital y ahí no quedaron exentas. Entonces, aquí va a haber un problema de discusión de criterios, que en mi opinión prevalecerá la norma específica, que es la de cobro de intereses, y ahí no quedaron exentas las cooperativas. Ahí es un problema que yo siempre lo he dicho, que fue un gol a las cooperativas, que es parte de las discusiones que van a haber en este año 2013 de las posibles oposiciones y de inconstitucionalidad a la ley. Ahora, todos esos problemas ya se veían desde que se aprobó la legislación. Si no se ha hecho nada es básicamente porque no ha entrado en vigencia la ley. O sea, las acciones de inconstitucionalidad se podrían entrar hasta el 1 de enero, ¿no? Así es, desde el primer día ya se pueden interponer las acciones de inconstitucionalidad, y tengo entendido que hay una acción ya preparada contra la ley, que es contra las actividades, contra la renta de los centros educativos. Eso es un punto bien sensible. ¿A qué grupos afecta más esta legislación? Bueno, las hemos clasificado en lo particular en 3 grupos. El grupo de las empresas, que dijimos que cómo van a ser afectadas con el aumento de los impuestos, las tarifas que hablamos. Luego está el grupo de los empleados y el grupo de las entidades no lucrativas, que entran asociaciones, fundaciones, centros educativos, iglesias, que son los 3 grupos. En el caso de los empleados... ¿Las ONGs? Entra dentro de este grupo último que estoy diciendo, que son las entidades no lucrativas. Qué raro que los diputados hayan dejado pasar esa norma. Ya van a pagar impuestos en sus ONGs. Sí.
hay que ver la ley de creación de esas. También las iglesias, ¿no? Así es, sí, sí. Ahí están las iglesias dentro de este grupo que estoy diciendo. En el caso de los empleados, sinceramente sí van a ser afectados porque se amplía la base tributaria en el sentido que van a haber más tributarios en el rango de los empleados, porque se elimina, y yo le llamo así virtualmente, la planilla del IVA. Se eliminan gastos que actualmente son deducibles para los empleados. Ya no se podrán deducir gastos médicos, ya no se podrán deducir fondos de pensiones, ya no se podrán deducir los seguros de gastos médicos, ya no se podrán deducir los fondos de pensiones, ya no se podrán deducir las pensiones alimenticias. Es decir, todos esos gastos quedan fuera a partir del otro año, y eso obviamente aumenta la base imponible para esto. A pesar de que lo hayan vendido como que lo iban a ser menos los empleados que iban a pagar, porque le iban a subir de 3.000 a 5.000 el rango mínimo. Sí, realmente eso es un engaño. Un engaño, porque lo que subieron fue de 36.000 a 48.000, porque los otros 12.000 para llegar a 60.000 se refiere a la planilla del IVA, y es el punto de la eliminación de la planilla del IVA, en el sentido de que a partir del 2013 el IVA que se acumule, y si hay un monto hasta 12.000 quetzales, se toma como gasto y ya no como crédito. Un ejemplo, si alguien acumula 12.000 de crédito este año, es como un pago directo a su impuesto, 12.000 quetzales. Eso ya tiene un ahorro de 12.000. Pero el otro año se acumula 12.000, si es que los logra, por las restricciones que hay, esos 12.000 equivale a gasto y representa un 5% de ahorro, que traducido en impuestos será 600 quetzales nada más. Y aquí es donde viene el problema. El problema es que entonces las personas ya no van a ponerle atención a sus facturas, porque ya no les va a servir. ¿Quién se va a preocupar por una planilla de 12.000 quetzales y les representa un ahorro de 600 quetzales? Y va a tener que pagar más de eso solo para que alguien le digite la... Ese es el punto. Y hay un punto aquí que me parece interesante resaltar, que en el caso del año 2011 se presentaron 300, en cifras redondas, 391 planillas. Y eso representó un acreditamiento de impuesto sobre la renta de 2.537 millones de quetzales. Se supone que al reducirse esto, el otro año habría un incremento en recaudación de impuestos de 2.500 millones de impuestos. Y para el 2012 se prevé un crecimiento del 5%, que equivale a 410.000 planillas, y que serían 2.664 millones. No dijeron la proyección para el 2013, pero de 410.000 planillas para el 2013 yo no le doy más, si mucho, una cantidad de unas 50.000 planillas. O sea, estamos hablando de una reducción drástica, y como consecuencia ya no se reportarán las facturas. Ese es el clavo de la eliminación de la planilla. Fíjense que son casi 400.000 personas que presentaron la planilla. Si hacemos un número rápido, que cada persona, su núcleo familiar es de 3 personas, pudo haberle dicho a su hijo, hija, esposa, que les ayudaran a acumular las facturas. Entonces estamos hablando de 1.200.000 personas exigiendo facturas, que yo los equiparo como que fueran auditores fiscales a estar exigiendo la factura. Que obligan a facturar. Claro. Y ahora esas 1.200.000 personas ya no van a tener ningún incentivo para pedir facturas. Definitivamente. Entonces se va a dejar de facturar, y a la larga puede ser que se les convierta en una especie de boomerang a los gobernantes en el tema de la recaudación. Pero, sí, licenciado, usted ya nos mencionó que por lo menos algunos colegios o centros educativos que consideran es inconstitucional, en el caso de ellos, este aumento de impuestos, o el obligarlos a tributar, y que ellos van a presentar una acción de inconstitucionalidad. Pues bueno, ok, entiendo. Yo igual creo que todos deberíamos de pagar una sola tasa, independientemente de quiénes fuéramos. Eso sería lo justo, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿qué otras inconstitucionalidades ha identificado usted o ha detectado en el análisis que ha hecho del paquetazo fiscal? Bueno, la primera es la más notoria, que la nueva ley discrimina los ingresos de los centros educativos, gravando otros ingresos que no sean por matrícula, inscripción y derecho de examen, diciendo que la Constitución establece
en el artículo 73 que como centros de cultura, los centros educativos gozan de exención de toda clase de impuestos. O sea, la exención no está dirigida a los ingresos. Primer problema de inconstitucionalidad que tengo entendido, que hay un grupo de centros educativos privados que ya tienen preparada la inconstitucionalidad. Otra de ellas es lo de las rentas de las cooperativas, principalmente de los intereses, que están aumentándose al 100% y los están discriminando comparado con las entidades financieras, porque a las entidades financieras que perciben intereses sí pueden tributar bajo el régimen del 5% y las cooperativas no. Ahí hay un problema de desigualdad siendo la misma actividad. Habrá una discusión de cómo está la regulación, pero sí va a haber una discusión fuerte. Otro de los puntos es relacionado con las rentas presuntas de los profesionales, que la reforma dice que se presume de derecho una renta imponible de determinada cantidad, que no me recuerdo, creo que son como 30.000 o 60.000 mensuales. Renta imponible, se presume de derecho, lo que quiere decir que no cabe prueba en contrario. Viene la ley y presume de derecho que determinado profesional, si no declara o no ha declarado, esa es su renta imponible. Eso es un problema que puede ser atacado de inconstitucionalidad, porque cuando la ley habla de presunción de derecho, no admite prueba en contrario. ¿Y esos 30.000 o 60.000 mensuales? Mensuales, sí, renta imponible, o sea, lo que en términos generales le llamamos ganancia. ¿Qué se entiende por un profesional? Alguien que, un graduado universitario que forma parte de, por ejemplo, un contador público y auditor, usted, sí, que está, si no me equivoco, en el Colegio de Economistas. O de contadores públicos, y auditores. Sí, sí. Entonces, usted como profesional, resulta que le va mal en la empresa y se queda sin trabajo, está desempleado. Sí. Igual ellos van a presumir que usted sigue teniendo ingresos de por lo menos esta renta de 30.000 sí, y aunque usted no tenga ni siquiera para alimentar a su familia porque se quedó sin trabajo, va a tener que pagar impuestos. El problema es que la ley establece, si este profesional que estamos hablando no presenta su declaración por X situación, entonces presume de derecho que percibe determinada cantidad y sobre esa base le hacen la tasación. Le determina. Eso me suena inconstitucional. A eso voy. ¿Por qué? Porque la ley una violación a los derechos de los trabajadores. Y ese es un punto que los colegios profesionales deberían de estar viendo como para ver si que se ataque eso de inconstitucional, porque eso lesiona directamente al profesional que está sin trabajo en los casos que haya olvidado su declaración. Ese es uno de los pocos problemas o de los tantos problemas que hemos detectado. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta segunda parte de las entrevistas a las 8:45. Vamos a la nota de opinión de Estuardo Zapeta.